9:13 de la mañana, comenzamos para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Camilo? También a Teresita, un abrazo. Tenemos a nuestra analista internacional, Teresita Aya, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, buenos días, Eduardo. Bueno, vamos a hablar de una noticia internacional muy importante en la mañana de hoy. Fue ayer exactamente durante la reunión de gabinete. Todos estábamos expectantes que Donald Trump iba a hablar de Venezuela. Lo que creo que no contaban muchos, Teresita, si no estoy mal, es que iba a hablar de Colombia también. Y en Colombia tal vez metió lo que hasta ahora ha sido, no sé si usted coincida, Teresita, la amenaza más directa de una posible operación militar en nuestro país. Juan Camilo, si bien es cierto que la relación entre este gobierno, el presidente Petro, y el gobierno del presidente Trump no ha sido la mejor, no nos esperábamos una amenaza tan directa con motivo de la guerra contra el narcotráfico. Ya vimos una desertificación, pero en ese momento, a la vez que vino la desertificación, vino también una excepción a todas las sanciones que traía esa desertificación. Entonces, y desde ahí se ha estado manejando el tema, se ha mostrado lo que está haciendo Colombia, que es un país, hay que decirlo, víctima del narcotráfico. Es un país que ha luchado durante décadas contra el narcotráfico y se muestra, hay momentos mejores, hay peores momentos, hay más producción, hay menor producción. Sí, ha aumentado en un 12% la producción en el último año, pero Colombia, la gran mayoría de la gente hace un esfuerzo en contra del narcotráfico. Esta amenaza del presidente Trump de meternos a todos en el mismo camión, en el mismo lugar con Venezuela, no solo fue una sorpresa, sino algo injusta, entre otras porque nos puede gustar o no gustar lo que esté pasando en Colombia ahora, pero aquí hay un gobierno legítimamente elegido. Eduardo, sobre esta... Escuchemos lo de Trump, ¿les parece? Escuchemos la declaración de Trump y escucho a Eduardo. Vamos con Trump. He escuchado que Colombia, el país, está produciendo cocaína. Tienen plantas de producción de cocaína y nos están vendiendo esa droga. Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola a nuestro país está sujeto a ataques, no solamente Venezuela. Eduardo, sobre esta declaración. Sí, pero es que además el presidente Trump dice, he escuchado, pues hombre, como si fuera una novedad, ¿no? Aquí evidentemente Estados Unidos tiene muy claro y desde hace muchos años, décadas, que efectivamente es Colombia uno de los grandes problemas en materia de narcotráfico y esa es la razón por la cual existe una relación de cooperación de antigua data, desde hace muchos años. Y también por esa razón los gobiernos de Estados Unidos y Colombia suelen ser amigos y suelen ser cooperantes a la hora de enfrentar todos estos grupos. Evidentemente genera mucha preocupación el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esté hablando de la posibilidad de operaciones terrestres incluso en Colombia. Entre otras cosas, casi que le puedo decir algo, Juan Camilo, y no sé si Teresita coincida conmigo, me preocupa más lo que dijo de Colombia que lo que ha venido haciendo en Venezuela. Es quizá un poco más concreto lo que habla de Colombia que lo que habla de Venezuela, porque de Venezuela lleva muchas semanas diciendo que va a haber operaciones, está allí su flota desplegada en el Caribe, pero como que no va más allá. Pero cuando usted piensa en Colombia y habla de laboratorios, pues aquí usted se puede imaginar un blanco, un objetivo mucho más concreto, y es allí donde efectivamente surge la preocupación de qué es lo que tiene en mente el señor Donald Trump, que parece no tener barreras y ni fronteras para esa lucha que ha planteado él contra el terrorismo y obviamente pues allí surge la gran inquietud si es que lo que el señor tiene en mente es eventualmente pues que tropas estadounidenses terminen incursionando en nuestro país e inclusive atacando objetivos específicos. Teresita, ¿en qué momento se le metió a la cabeza a Trump normalizar intervenciones militares en otros países con utilizando de excusa este tema de la droga y la cocaína? ¿Hasta qué punto es legítimo argumentarlo de esa manera como lo hace él en las reuniones de gabinete, Teresita? Es interesante, Juan Camilo, porque él llegó a la presidencia precisamente haciendo campaña para no meter o involucrar a Estados Unidos en ninguna contienda internacional, en ninguna guerra, en ninguna intervención internacional. Fue una gran parte de su campaña a la presidencia. Y hay muchos en el Partido Republicano que hoy en día están decepcionados y dicen,
pero ¿a qué le está jugando Trump si votamos por él precisamente para evitar guerras, para evitar intervenciones? Y están viendo acumulación de tropas en el Caribe, en Puerto Rico, y viendo qué va a pasar con Venezuela, y han dicho que se sienten casi que traicionados por Trump. Ahora, dicho eso, yo retomo lo que decía Eduardo. Eduardo hablaba de años de una cooperación muy especial en el tema del narcotráfico. El presidente Petro habló ayer de 200 años de una relación con Estados Unidos, pero son décadas en realidad la que se lleva en esta guerra contra las drogas, desde que el presidente Nixon en la guerra con Vietnam habló por primera vez de una guerra contra las drogas, y en Colombia nos hemos visto involucrados en guerra contra las drogas con la marihuana a finales de los años 70, ni hablar de los años 80, los 90, tuvimos el Plan Colombia. Mejor dicho, hemos tenido, es cierto, como dice Eduardo, una relación muy especial con Estados Unidos, a pesar de tener momentos de distanciamiento político o no. Y hay que recordar que tenemos también un comercio muy importante con Estados Unidos, que con todo esto podría el día de mañana también verse afectado. Claro, que ese es otro de los temas fundamentales. Veamos otra de las... Sí, Eduardo. ¿Sabe, Juanca, antes de que pase al siguiente punto, que quizá algo que ha hecho, digamos, voy a decirlo entre comillas, daño en esta relación entre Colombia y Estados Unidos, tiene que ver evidentemente con la política de paz total y cómo el presidente Trump empieza a ver a Gustavo Petro como una persona que de alguna manera es permisiva con el narcotráfico y con todos estos grupos narcotraficantes, y entonces ahí sale el señor superpoderoso gobernante del mundo tratando de salvar al planeta y particularmente a su país de la amenaza del narcotráfico, porque ve al presidente Gustavo Petro como una persona que no lidera esa lucha aquí en nuestro país, cuando evidentemente, y en eso sí creo tiene razón el jefe de Estado, el presidente Donald Trump ni siquiera se ha dado la oportunidad de entender cuáles son los esfuerzos y cuál es la estrategia que está aplicando Colombia en esa lucha contra el narcotráfico. Eduardo, y me gustaría agregar a eso que tú dices, antes de pasar a otro tema, que la diplomacia a través del tweet, del X, como se llama hoy en día, tampoco ayuda a esta relación. Y aquí, de parte y parte, tanto en Estados Unidos como en Colombia, el reaccionar en caliente a través de tweets, el reaccionar en caliente llamando embajadores a consulta, porque lo han hecho ambas partes, 3 veces en los últimos 6 meses. El reaccionar en caliente frente a las declaraciones del otro no está ayudando a esa relación tampoco para nada. Exactamente. Vamos a ver la otra parte de Trump. Come on in, just come on in. Pasen, pasen, así los dejaban entrar. Él los dejó entrar a nuestro país sin ninguna investigación, sin ningún control, pero también permitió la entrada de drogas en cantidades récord, y cientos de miles de personas murieron al año, y estamos sacando a esos hijos de perra. Bueno. Mire, Juanca, aquí solamente algo como para atarlo a lo que estaba diciendo Teresita un poco más temprano, y es la política, en la política interna de los Estados Unidos, cómo ligar una cosa con la otra. Y fíjese que Teresita decía que no tenía mucho sentido, ¿no? Que muchas de las personas que apoyaban a Donald Trump no le encontraban mucho sentido. Pero yo sí se lo encuentro en qué sentido, en decir que el presidente Donald Trump está tratando de combatir esa problemática del narcotráfico, que a juicio de él es uno de los grandes problemas y prioridades en su gobierno, y obviamente él lo que está planteando acá es que no importa, digamos, ir más allá de sus fronteras, con tal de efectivamente combatir esa que es una gran problemática, y si es que las autoridades locales de otros países no pueden hacerlo, pues él está dispuesto a hacerlo. Es un poco lo que está intentando vender políticamente dentro de Estados Unidos. Eduardo, me parece importante ahí con lo que dices y lo que estábamos escuchando, decir que también está el tema de la migración, que fue otra de sus grandes promesas de campaña, cuando él estaba hablando de toda la gente que dejaron entrar, porque acá viene un tema muy interesante del presidente Trump, y es que él pone migración igual, y así lo dijo en la campaña, criminales. Tren de Aragua igual venezolanos. Hace esas grandes generalizaciones que nosotros en Colombia hemos vivido. Colombiano igual narcotraficante. Entonces, esas generalizaciones, de nuevo, en esta guerra contra las drogas, pueden ser también preocupantes. Sí, Teresita, déjeme hacerle una pregunta final.
con el respeto que se merecen, la dignidad obviamente de presidentes y de mandatarios, pero ¿qué tanto estamos ante dos mandatarios y dos presidentes, como se dice coloquialmente, un poquito charlatanes? Es decir, que hablan más de lo que hacen. Juan Camilo, la palabra clave es la que acabas de mencionar, la dignidad. Cuando uno piensa en un presidente, más que en una persona, históricamente uno piensa en una institución, la institución de la presidencia, y esa trae un bagaje, trae una presentación, una forma de actuar, una forma de hacer las cosas. Hay un dicho, a quienes han estado en ese mundo institucional, diplomático durante décadas, que es: la forma es fondo y el fondo es forma, lo que quiere decir que a veces es tan importante la manera de decir las cosas como lo que se está diciendo. Y yo creo que en ambos casos, como bien lo dices, Juan Camilo, aquí estamos viendo que la forma dejó de ser importante y estamos viendo solo un fondo que es el resultado muchas veces de una reacción en caliente más que otra cosa. Y déjeme compartirle esto último, Teresita. No sé qué tan de acuerdo esté usted. Acá al final con Venezuela, ¿tiene que pasar algo sí o sí? Se lo pregunto uno plantea dos escenarios. Maduro no se va. ¿Trump cómo queda frente a todo esto que se ha dicho ya? Y si Maduro se va, obviamente será por una intervención. Es decir, ¿aquí va a pasar algo sí o sí? Después de toda el agua que ha corrido debajo del río. Aquí hay tres cosas, Juan Camilo, que me parecen importantes. La primera, al presidente Trump lo que le gusta es negociar, escalar un tema para negociarlo a su favor, preferiblemente. Y en este caso eso no le está funcionando. No le funcionó hablar con Maduro, no logró convencerlo o imponerle lo que él quería. Entonces le va a tocar hacer algo más. ¿Por qué le va a tocar hacer algo más? Uno, porque el año entrante es un año de elecciones en Estados Unidos. Tenemos elecciones al Congreso, el 100% de la Cámara de Representantes se renueva y el 30% del Senado. Entonces, elecciones al Congreso, y él va a tener que presentar un informe o por lo menos decir: ¿qué hice yo con Venezuela después de que gasté todos los recursos militares, económicos, todo lo que significa esta flotilla, estos anuncios? Algo va a tener que mostrar en algún momento en año electoral. Y lo segundo, que va ligado a eso, es su propia credibilidad, no solamente frente a sus electores, sino también en la región, que está muy pendiente de lo que pase, y frente a China y Rusia, que están, yo creo, mirando con una lupa lo que está pasando en Venezuela. Claro que sí. Oiga, Juanca, Edu, sí. pero mire, ya que usted está hablando, hay algo en lo que no coincido con usted. ¿Conmigo? Y es que si hay algo que no tiene para mí, si hay algo que no tiene el señor Donald Trump, es charlatán. Y eso es preocupante, porque por más loco que a usted le parezca lo que él anuncia, lo que él plantea, lo cumple. Y aquí coincido con Teresita en que algo va a pasar con Venezuela, porque inicialmente a lo mejor tienes razón en que quería negociar, en que quería generar toda esa presión para que casi que Maduro saliera, entre comillas, por las buenas, pero como eso no le está funcionando, pues aquí está en juego la autoridad del presidente Donald Trump, que Pero estoy casi seguro Edu, no se usa está... la charlatanería para negociar. Es decir, Pero mire, Juanca, bomba el pero... tema en ruedas de prensa, amenaza y tiras unas amenazas para después sentarse y negociar y hacer lo que él quiere. Es decir, Perdóneme, Juan al Camilo, final, pero no lo acuérdese digo de la como crisis de los crítico. aranceles. Claro, pero Acuérdese de la crisis de los aranceles. la charlatanería pura, 80, Pura no, lo 45, no, pero después se sentó, negoció y empezó a bajarlos. Pues por eso, ¿o no? es que eso es lo que le estoy diciendo, no es simplemente Escalar que el para señor salga, negociar. anuncie, Sí. sino que lo ejecuta. Claro. Y después de que lo ejecuta, seguramente los otros dicen: oiga, usted fue capaz de eso, pues me toca negociar. A lo que voy, Juanca, con lo que le estoy tratando de decir es que Sí. él no está dispuesto a que quede en juego su credibilidad y su autoridad. Y si él tiene que actuar para que ganar y seguir teniendo ese poder de autoridad, no solamente, como le decía Teresita, internamente en Estados Unidos, ni en la región, me atrevería a decir que en el mundo, pues está dispuesto a generar algún tipo de intervención en Venezuela, de eso estoy seguro. Claro. Bueno, Teresita, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Eduardo, buen día. Vale, lo mismo, Teresita. Nos quedamos aquí con Eduardo hablando de la inseguridad en la capital, ese tema internacional. Ahora vamos a hablar, hombre,
Vamos a hablar de esta explicación del alcalde Galán a lo de ayer. Miremos a Galán. Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características. A raíz de esto, la policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto. Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos. Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen. Bueno, creo que me parece que esto es una especie de mea culpa, Eduardo. Sí, aquí digamos es clave, Juanca, que empecemos explicando algo. La Policía Nacional tiene de cierta manera una independencia de los alcaldes, ¿no? Ellos manejan sus cosas, claro que es el alcalde el que define sus políticas de seguridad. La policía obviamente tiene que atender ese tipo de cosas, pero las estrategias internas, la manera como opera la policía, depende más de la Policía Nacional, que tira unas directrices, esas las maneras de investigar, la manera de darle tratamiento a las denuncias, la manera de operar como tal, pues eso es una directriz de la Policía Nacional que obviamente se conduce a través de cada policía metropolitana. Dicho esto, esa declaración del alcalde Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, escúcheme, si bien puede ser una especie de mea culpa, también puede ser interpretado de alguna forma como una crítica a la propia policía, ¿no? Teniendo en cuenta que, como bien él lo dice, ya en otras oportunidades, inclusive ediles de Usaquén, habían denunciado la actuación y la manera como delinquían estos delincuentes allí en ese sector de la ciudad. De hecho, ahí usted en este momento está transmitiendo un video de otro atraco que habían cometido en otra oportunidad. Y este caso es muy llamativo, Juan Camilo, porque aquí no estamos hablando de una moto cualquiera, es una moto muy específica de color naranja, es decir, que usted puede notar que efectivamente se trata de los mismos delincuentes y que esta información la haya tenido hace 15, 20 días la Policía Nacional y si hubiera ocurrido, digamos, esta tragedia de las últimas horas, a pesar de que las autoridades ya estaban advertidas, pues evidentemente sí genera muchísimas preguntas, porque si sabiendo quiénes son los ladrones pasa esto, imagínense con los que no sabemos que son ladrones, ¿no? Exactamente, y ahí está entonces la discusión. Esto obviamente es un tema muy impactante, es un joven, estaba a puertas de cumplir años en el norte de Bogotá, caminando a plena luz del día. Lo que pasa, Edu, es que estos temas generan tanto impacto es porque uno se ve reflejado ahí. Es decir, nos puede pasar a cualquiera. Puede pasar a cualquiera. Exactamente. Y al final, pasó esto y hoy está cobrando la vida de una persona tristemente. 9:32 minutos de la mañana. Esto merece las explicaciones de las autoridades, por supuesto. Y aquí empiezan a crecer las denuncias. Exacto. Sigue muy preocupante el tema de inseguridad en Bogotá. Estamos intentando, por supuesto, desde Noticias Caracol hablar con las autoridades, hablar con la policía, intentar alguna explicación de esto que parece inexplicable, pero fíjese que este caso rodea muchas cosas que también han sido motivo de preocupación de las autoridades desde hace muchísimo tiempo. Y eso no se ha podido mejorar, conducir. La política de criminalidad todavía no ha dado con el chiste para poder controlar este tipo de cosas. Porque aquí hay otro elemento que es clave para que lo analice, Juanca, además usted también a lo largo de la mañana, y es la participación de otra vez un menor de edad, un joven de 16 años que aparentemente es quien acciona el arma
contra, ¿cómo es que se llama el joven? Jean Basset, Jean-Claude Bossart. Jean-Claude, contra el joven Jean-Claude y lamentablemente le quita la vida. Ese es otro elemento de análisis porque ya veíamos en el caso de Miguel Uribe Turbay, el magnicidio, también participa un menor de edad y vemos cómo los menores de edad han venido siendo instrumentalizados por esos grupos criminales para delinquir y lamentablemente no se ha encontrado todavía la fórmula para evitar que estos jóvenes que deberían estar estudiando, preparándose, terminen en las calles cometiendo delitos. 9:33 minutos de la mañana. Don Eduardo, gracias. Vale, Juanca, un abrazo para todos. Feliz día.